en el material de apoyo que tenemos, nos tocaría el tema 3. No, perdón, el tema 4, el conocimiento directo que el hombre tiene de Dios. Yo no tengo páginas. Ese es en el folleto, ese es el numeral que nos toca. Hola, Rocío, ¿cómo amaneciste? El conocimiento de Dios, sí, así El es. conocimiento directo que el hombre tiene de Dios. O sea, aquí, por ejemplo, está el conocimiento humano, está ligado a lo sensible. Y entonces, ya hace 8 días, pues un poquito habíamos explicado eso. Porque también está en la parte del conocimiento de Dios, que es el numeral 3. Entonces, para hacer una especie de síntesis, lo que dice el numeral 3 es que se puede accesar al conocimiento de Dios a través de un deseo natural, ¿verdad? Que lo tenemos todos y que lo tenemos siempre. Entonces, ¿qué manda, Rocío? ¿Por dónde va? Estamos en el conocimiento, estoy haciendo un repaso del número 3, del conocimiento de Dios. Hoy nos toca el 4, que es el conocimiento que el hombre tiene de Dios. Sandrita, no sé qué pasa con Sandrita. Ay, ya entró, creo yo, ya entró. No, es que le di varias entradas y no entra. ¿No ya entró? Ya está. Ya entró. No hay nadie perdido. Ok. Entonces lo que decíamos es que el conocimiento de Dios se puede accesar a Dios por el conocimiento natural a través del deseo de Dios. Y eso lo tienen ustedes en el numeral 3 que vimos la semana pasada. Ese deseo natural que cuando nosotros vemos algo extraordinario, o aunque no sea extraordinario, pero le ponemos atención a una hojita, un gusanito, vemos algo que es sumamente maravilloso. O sea, está como esa característica de admirarse y de maravillarse, porque uno ve el color de una flor. O yo, por ejemplo, ayer vi un programa que nada que ver con teología, sino que era history. Y el history estaba dando un documental que se llama La historia del mundo especial en 1 hora y media. Daban toda la historia de cómo se formó la Tierra, de todo. Y yo estaba viendo maravillada eso. Y yo, fíjense que cada rato decía, ay, tan maravilloso que es Dios. Y no era un programa teológico ni nada, pero el deseo de Dios estaba inmerso en ese programa que científicamente estaba empezando del Big Bang, ¿verdad? Del Big Bang. Y había una frase que se repite, porque fíjense que hasta eso me maravilló, que son 8 puertas, 8 umbrales se llama, de cómo se fue dando el universo hasta el día de hoy. 8, pero Génesis 1 nos presenta 7. No, pero está bien, o sea, el número 7 es el número pleno, ¿verdad? Y entonces fíjense que de la explosión, digamos, tenía algo que en cada umbral, o sea, en cada puerta de desarrollo de la historia del universo, decía, era improbable que pasara esto. Era improbable, porque del Big Bang hay un gran desorden, un impacto tremendo donde todo se va por todos lados y no hay un orden, hay un desorden cosmogónico, ¿verdad? Pero en ese desorden cosmogónico resulta que nace una estrella, chiquitita, chiquitita, que es el Sol, fíjense.
y poco a poco se va desarrollando y entonces va creando una serie de movimientos con sus fuerzas y todos los 4 elementos son los que empiezan a formar la Tierra, pero con los siglos de los siglos de los siglos, ¿verdad? O sea, son miles, miles y miles de años. Pero yo estaba maravillada y admirada y en cada umbral que decían, esto no era probable, o sea, probable era que no se puede probar cómo sucedió. Y yo entonces decía, bueno, es que es Dios, decía yo, en mi razonamiento viendo ese programa. Fíjense que está en YouTube, lo pueden ver, si no se los paso porque a mí me gustó tanto que dije voy a volverlo a ver y lo busqué en YouTube y ahí está. Y se van a dar cuenta ustedes que lo que la ciencia no puede afirmar ni negar, o sea, la existencia de Dios, esto que lo que estamos viendo aquí, el conocimiento de Dios por el deseo y por la analogía, que es el número 2, 3, 2, o sea, cómo uno va comparando y decir, bueno, pues si es que es normal que ante semejante belleza nosotros digamos, ¿quién hizo eso? Es una pregunta como lógica, ¿verdad? Y si es algo maravilloso, pues en automático tenemos que pensar que quien lo hizo es más que maravilloso para poder haber hecho semejante obra. Pero fíjense que pasa con todo. Pasa si uno ve volar con atención a una abeja. Yo iba a decir oveja, ¿va? Pero las ovejas no vuelan. Sí se van a maravillar, sí se van a maravillar el día que una oveja, oveja. Bueno, pues no, abeja. O un colibrí, cuando ustedes miran un colibrí, pero no solo por lo romántico, sino que por la forma de sus alas, la manera que vuela, la forma que tiene el pico, dependiendo de la flor. Y uno se queda de verdad maravillado. Lo mismo pasa si uno por lo menos tiene nociones de química y ve una gota de sangre y todo lo que está formado ahí. En sí, eso es en ejemplos cómo va eso nato del deseo de Dios, se va desarrollando a través del otro segundo punto, que es la analogía. O sea, uno va comparando, analógico es comparación, ¿verdad? Va comparando el objeto sensible a nuestra naturaleza humana, obviamente limitado, pero sensible, y de eso pues sale una expresión o una admiración de quien lo hizo, de quien lo creó. Entonces, todo eso lo vimos la semana pasada en el numeral 3, que iba el tema del conocimiento de Dios y que se hace evidente, dice, a través de la aporía, o sea, aproximaciones. Aporía es como aproximarse, ¿verdad? Aproximarse a las formas que pueden ser desproporcionales, dice. Porque por el dato que vemos, ¿alguien después no le esperaba? Por el dato que vemos que es sensible a nuestras sensaciones, a nuestra humanidad, nosotros, dice, podemos afirmar, pero al mismo tiempo podemos negar. ¿Por qué? Eso está en la 3, está en la 3, en el uso particular de la analogía. En el uso particular de la... Entonces dice, por esas sensaciones, por lo que resulta sensible a nuestra humanidad, nosotros podemos atribuir, pero es por analogía, no es que sea así. Entonces, atribuimos, afirmamos, pero al mismo tiempo negamos. ¿Por qué negamos? Porque no es que sea exactamente igual, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, nosotros podemos decir que es un ente que ha creado, pero, y podemos, por analogía, afirmar y atribuir a ese ente lo que nosotros vemos en lo que es sensible a nuestra humanidad. Pero, al mismo tiempo, tenemos que negar, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que negar? Porque no puede ser una realidad como nosotros la concebimos, porque nosotros tenemos que tener claro nuestra limitación intelectual, nuestra limitación humana y de percepción.
Entonces, como estamos hablando de analogía, dice, estamos en el numeral 3.2 de su folleto, porque les dije la semana pasada que las diapositivas no están correlativas al folleto. Entonces tengo que irlas buscando de acuerdo a lo que vamos dando. Pero como pregunté al principio si habían algún tipo de dudas y de cuestionamientos a lo que habíamos visto la semana pasada, entonces estoy como reafirmando lo que ya un poquito habíamos visto. Entonces, la comparación por analogía. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del sillón, el ejemplo del sillón? Esa fue una comparación por analogía de lo que nosotros sentimos, pero que no podemos expresar fácilmente con el lenguaje. ¿Se recuerdan que vimos eso? Ahora, esas sensaciones que experimentamos con nuestros sentidos, ver, oír, nosotros también lo comparamos y decimos, bueno, pues esto, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creó? Y entonces, pues ante no tener una respuesta concreta por nuestras limitaciones, tanto intelectuales, visuales y de todo, entonces atribuimos al creador de que no lo vemos, ¿verdad? Que no es conocible fácilmente, pero le atribuimos lo que nosotros estamos viendo y que es sensible a nuestros ojos. Por ejemplo, si es la belleza de una flor o la capacidad de un colibrí o de una abeja, entonces nosotros en la creación vemos y atribuimos al creador, al ente, atribuimos pues los beneficios que estamos viendo de belleza, de sabiduría. O sea, si uno mira el colibrí con un pico que es capaz de entrar a unas florecitas para sacar el néctar, pues uno se maravilla, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, en ese video que vi yo ayer y que se los voy a compartir, ¿por qué creció el cerebro del ser humano? Es que mire que es impresionante ese video. ¿Por qué creció el cerebro del ser humano? Van a creer que es porque todos los animales se alimentan, todos, pero los animales mamíferos se alimentan de otros mamíferos, ¿verdad? O de invertebrados, como ustedes quieren, pero crudos. En cambio, el fuego, el descubrimiento del fuego, hizo que la carne cocida pues fuera un alimento, una proteína para el cerebro. Y eso hizo crecer se imaginan ustedes, uno ve esa explicación y uno se maravilla como que Dios ha puesto ese instinto. Bueno, yo le doy el nombre de Dios, ¿verdad? No sé qué nombre le dará a otro, pero yo miraba ese programa y acá ratitos decía, ay, qué maravilloso es Dios, qué maravilloso es Dios. Pues para mí no me negaba la existencia de Dios, sino me la reafirmaba. Y se lo estoy compartiendo porque es un ejemplo de este sentido de analogía, ¿verdad? Lo que pasa es que si vamos así resbaladitas y no ponemos mucha atención en las cosas, entonces tal vez no nos fijamos en esos detalles, pero esos detalles están en lo cotidiano, sin ver ese programa, por decir así. Yo les pongo de ejemplo ese programa porque a mí en lo personal me maravilló y se los voy a compartir y ustedes mirarán si lo ven o no. No es trabajo de la escuela, pero está ahí. Bueno, entonces lo que dice es que la comparación que se extiende de los efectos, o sea, de lo que nosotros vemos, nosotros se lo transmitimos a Dios. O sea, nosotros vemos los efectos de las criaturas. Vemos las criaturas, eso es lo sensible a nosotros. Pues eso se extiende y se lo transmitimos a Dios, ¿verdad? Y de esa forma es posible afirmar que Dios existe desde esos efectos, ¿verdad? Desde esas cosas que vemos, pero al mismo tiempo tenemos que negarlo, pero no negar la existencia, sino los atributos que nosotros le ponemos a Dios, pues quedan limitados por nuestras limitaciones humanas. Entonces, al mismo tiempo que afirmamos su existencia,
negamos que los atributos que nosotros estamos diciendo, pues sean como nosotros lo estamos diciendo. No sé si me doy a entender. No, yo no entiendo mucho la de la negativa. La negativa es que Dios no es lo que nosotros estamos diciendo que es, porque es más. O sea, esa es la negativa. O sea, nosotros estamos diciendo es sabio, pero es más que eso, pues. No tenemos idea hasta dónde llega la sabiduría. Nosotros no alcanza. Pues no alcanza para que sea algo que nosotros podamos decir que es eso. O sea, Dios... No es que lo neguemos, No, los atributos, o sea, nosotros afirmamos la existencia, pero los atributos que decimos que Él tiene por lo sensible que nosotros vemos, nosotros se los transmitimos a Dios, pero al mismo tiempo tenemos que negarlo porque conocemos lo limitado de nuestro conocimiento. O sea, nosotros podemos decir que es eterno, podemos usar esa palabra, pero no tenemos idea de la eternidad, pues, ¿entienden? Nosotros podemos decir es sabio, pero no tenemos idea de lo que es la sabiduría inmensa. Entonces, por eso más adelante va a hablar de proporción. Lo que le estamos atribuyendo a Dios es proporcional a nuestro límite, exacto, a nuestra capacidad limitada, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el tipo de esta comparación compleja que hemos usado para conocer a Dios, ¿de qué tipo es esa comparación compleja? ¿De qué atribución o proporción es la atribución que le damos a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos procedimientos invertidos, porque estamos diciendo, afirmamos su existencia, pero tenemos que ser humildes de entender que Dios no tiene atributos, sino que lo que tiene es una esencia, que eso sí que no lo podemos conocer. ¿Hasta dónde es su esencia? ¿Cómo es su esencia? Eso dijimos hace 8 días que es la ontología. O sea, en teología se le da ese nombre. O sea, ontología, el ser, la esencia del ser, es lo ontológico. Cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, decíamos hace 8 días, no está dando un concepto ni está dando una definición. No está diciendo nada, solo está diciendo que es y que está. Ese es una referencia ontológica. Ontológica. No, odontológica no es de los dientes. Es esencia. Ontología tiene que ver con la esencia. Entonces, esto pues vamos a irlo viendo así por lo que le decía anteriormente, que el texto es bastante filosófico. Entonces, vamos a ir a nivel Plaza Sésamo, dijimos hace 8 días, para que no sea solo un curso que tenga que leerse, sino que tal vez ahí necesito un poquito la participación allá de quienes están virtualmente, cómo va la comprensión de todo esto. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo junto con el manual? Sí, gracias, Betsaida. Buenos días. Sí, gracias. Bueno, buenos días, bienvenidas aquí todos. Bueno, entonces sí hay que captar eso, ¿verdad? Que esa atribución es también proporción, o sea, es proporcional a nuestro entendimiento y a nuestra limitación. Si bien su procedimiento está invertido, porque afirmamos y negamos, por eso está invertido, ¿verdad? Afirmamos su existencia, pero decimos atributos, ¿verdad? Pero Dios no tiene atributos, no puede tenerlos. Es sabiduría, es ciencia, es consejo, Él es. Esa es la definición, no es definición, esa es la revelación que Él da a Moisés. Yo soy el que soy. Fíjense que comprender eso tiene mucho impacto en la lectura de la Sagrada Escritura. Y entonces tal vez podemos recordar cuando estudiamos iniciación bíblica, que estudiamos las tradiciones, por ejemplo.
que la tradición oral fue transmitida oralmente y que habían 4 tradiciones orales, ¿se acuerdan? La yavista, que utilizaba formas humanas para hablar de Dios. Aquí, vean lo que estamos viendo, es para recordar un poquito lo que hemos estudiado. La yavista utilizaba formas, pero también se ve como una tradición muy primitiva, pero nosotros la seguimos usando, porque nosotros decimos, escúchanos, mira, cuando leemos los salmos, pues hay un salmo que si nosotros razonamos un poco, hay muchos salmos, pero el salmo, por ejemplo, si nosotros razonamos un poquito, porque hace 8 días dijimos que la revelación directa, porque toda esta es una revelación indirecta, y hace 8 dijimos que la revelación directa es a partir de Jesús, ¿se recuerdan? Que Cristo es ya la revelación directa de Dios. Lo que dice Jesús de Dios, eso es. Porque dijimos hace 8 días, Jesús no es filósofo, no es un pensador, es que piensa, y que es también un maestro, es maestro, pero no se define por eso, no se define por ser un profeta, aunque dice que es un profeta, no se define por ser un maestro, aunque dice que es un maestro, no se define por ser un rabino, aunque le dicen rabí, pero nosotros no lo definimos por eso, lo definimos por ser Dios. Entonces la revelación que hace es la revelación de Dios. Ya no es, vean el paso, ya no es una revelación indirecta. Ya tenemos una revelación directa. Porque creemos en Jesús, nosotros. Y de ahí se desprenden muchas cosas que podemos comprender. ¿Por qué la misión? ¿Por qué nosotros no hacemos proselitismo? O sea, nosotros no es que queramos el montón de gente con nosotros, no es esa la idea. Nosotros es que nosotros queremos que conozcan esto que no se puede, que es indirecto en todas las religiones, en nosotros lo tenemos directo, porque Jesús lo revela. Por eso lo debemos de creer. Y fíjense que yo viendo el documental ayer, yo decía, sí, Jesús tiene que ser Dios, porque no dice las cosas como van a pasar, pero dice lo mismo que está diciendo en esto que la ciencia ha ido descubriendo poco a poco. No lo dice con el mismo lenguaje, pero hay muchas cosas que yo miraba, está revelado en la Biblia. La teología ha dado pasos avanzados a la ciencia. El problema es el lenguaje que usa la teología. Por ejemplo, entender que Génesis 1 es un himno literario, es un himno litúrgico, pero en ningún momento está afirmando que la creación sea en 7 días. Y entonces, cuando nosotros confundimos el género literario con el mensaje teológico, es cuando nosotros, pues, no podemos dar razón de la fe, ¿verdad? Porque la verdad es que la escritura en ese Génesis 1 no empieza diciendo todo era vacío y oscuridad, sino, si lo vean en su Biblia, Jerusalén dice tohu bohu. Y tohu bohu es una palabra que no se puede traducir directamente, pero si ven ese documental, es tohu bohu, lo que aparece, es tohu bohu lo que aparece en ese documental al principio. Y yo se los voy a pasar, yo se los voy a pasar. Pero miren qué impresionante, porque yo miraba las palabras en griego y yo decía, es que es exacto lo que está diciendo la revelación. No hay una diferencia. Bueno, entonces, aquí ya pasamos este párrafo de la atribución de los entes, ¿verdad? Que afirmamos en Dios, en cuanto a Dios. Ahora fíjense, aquí entra una palabra que yo no tengo números en las hojas, pero vamos, mira, vamos en el 3.2.
Y dice que es en la 10. Bueno, vean aquí una cosa para ese tipo de la inversión que habla. O sea, cuando nosotros tenemos esa sensación y esa maravilla y le atribuimos a Dios lo que nosotros estamos viendo en las criaturas, vean, aquí dice, entonces, hay una inversión en la atribución, porque todos los entes que afirmamos de Dios, la afirmamos no en cuanto que Dios. O sea, fíjense que si ustedes entienden eso que está diciendo ahí, van a entender por qué la gente anterior, por qué nuestros ancestros eran panteístas. Espérense. Ya la vi. Ok. ¿De qué tipo es esta comparación? No. Después viene, hay una inversión en la atribución. Sí, hay una inversión en la atribución porque todos los entes, o sea, todos los entes es todos los seres, ¿verdad? Convergen en Dios. O sea, todo esto llega, no diverge. Fíjense, nosotros vemos desde la revelación todo lo que sale de Dios. Pero no, ahorita todavía no metemos a Jesús, solo lo metí para que ustedes comprendieran. Pero nosotros cuando vemos la creación, cuando vemos las cosas, vemos que todo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, así lo atribuimos. Pero la inversión es de otra manera. Es decir, todo esto que está aquí lleva a Dios. Diverges que salen, divergentes. Converges que llegan a Él como centro. Dios es el punto de convergencia, ¿verdad? Convergen en Dios y en ningún otro ser. Y en consecuencia, la propiedad que afirmamos de Dios, la afirmamos no en cuanto que Dios es un convergente, como vemos que sucede con las criaturas, sino solo en cuanto Dios es el punto de convergencia de todas las criaturas. Fíjense que si ustedes entienden eso, se van a dar cuenta por qué los seres, los ancestros eran panteístas, porque atribuían a la montaña, digamos, a la belleza o todo lo extraordinario que tuviera la montaña, en lugar de poner que convergía en Dios y darle como solo el atributo a Él, se lo daba a la montaña, se lo daba a la criatura. Pero eso mismo pasa hoy, pero no, ya no en la montaña ni en el río, sino en las cosas. Pensar que las cosas que tenemos, pues ya no vienen ni de Dios, ni convergen ni divergen, sino que ya es nuestra propia autosuficiencia, si ustedes se dan cuenta. De ahí que ya no necesitamos a Dios. Si se fijan ustedes en este párrafo, van a comprender la dificultad de nuestra época, que es que ya no ni convergemos en Dios, ni ya no vemos ni que viene de Dios, ni que convergen en Dios, sino que vemos desde nuestra propia autosuficiencia que ya no necesitamos a Dios. Cuando en ese documental de ayer dice el aprendizaje colectivo, o sea, todo lo que han ido desarrollando los ancestros se ha ido transmitiendo. El que descubrió o el que inventó esta computadora no fue él solo, fueron muchas personas, fue un aprendizaje colectivo. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita no es capacidad solo nuestra, es un aprendizaje colectivo. De hecho, Chochi viene temprano para apoyarme con el conocimiento que ella tiene de Internet. Porque bueno, es el aprendizaje colectivo. Ahí está. Ven ustedes que todo se va desarrollando. Oh, esa es una de las puertas.
el aprendizaje colectivo. Y nosotros, no es ingenuamente, yo creo que es soberbiamente, creemos que nosotros lo tenemos acaparado porque nuestro intelecto llega a no sé dónde, porque nuestras capacidades, ya sea económicas o no sé cuántas historias, o sea, es un tema de soberbia, si ustedes se fijan. Mientras que la naturaleza y la sabiduría que hay en todas las cosas nos va demostrando todo lo contrario si ponemos un poquito de atención. Entonces, si ustedes se fijan, que los ancestros no estaban tan equivocados cuando adoraban un río o una montaña, porque veían atributos de Dios, pero el problema es que no lo llevaban a la convergencia de Dios, sino lo dejaban en la montaña, en el río, en lo que quieran. Bueno, es lo que hacemos hoy con un celular. Bueno, pues es lo que les estoy diciendo. Por analogía, nosotros tenemos que ir viendo es que no seamos más intelectos, nosotros más inteligentes. Por supuesto, porque es la inteligencia que se le ha ido dando al ser humano y es el aprendizaje colectivo. Y es lo que Jesús dice tan sencillamente, que lo que se te da gratis, pues lo des gratis. Lo que pasa es que como las universidades cobran, ¿verdad? Pues ya no sienten que están gratis. Bueno, entonces vean que hay una inversión en la proporción, dice, porque aún habiendo tomado de los efectos la propiedad que predicamos de Dios, sí, ahora ya resulta más fácil, ¿verdad? Entender eso. Decimos que esa propiedad se da en primer lugar y de modo principal en él. Cuando vemos la propiedad del río, de lo que ustedes quieran, vemos que esa propiedad se da primero en ese ser, ¿verdad? En ese ente. Ajá. Decimos que esa propiedad se da en primer lugar y de modo principal en él, mientras que en los efectos se da solo de modo participado. O sea, Dios participa, cuando solo podemos comprender eso, ¿verdad? Dios participa, su belleza está participando de su belleza, está participando de su sabiduría, está participando. Dios no es Dios mismo en la montaña ni en el río. Fíjense, cuando ven ustedes el océano, y ustedes se fijan en el mar, que la gente lo tiene como un ser vivo. Bueno, de hecho todos son seres vivos, todo es ser vivo porque todo se mueve, todo tiene vida, todo está. Pero la gente dice, hay que temerle, hay que tenerle temor. ¿Han oído eso? Hay que tener al mar, estamos hablando del mar, ¿sí? Hay que tenerle respeto, dicen también. Respeto y temor. Entonces, ahí ven cómo se ha personificado, se hace una analogía. No es que hay que tenerle respeto y temor al mar, al que hay que tenerle respeto y temor es a Dios, ¿verdad? Ahí es donde ven que no pasa, se queda en el mar, se quedó en el mar, como que este tiene la fuerza y la sabiduría y de quitar y de poner y de dar, ¿verdad? Porque es cierto, les da la vida. ¿Por qué les da la vida? Porque les da alimento. Sí, pero no es una divinidad, no se queda ahí. ¿Se fijan? Es una proporción. Tiene muchas cosas que nosotros podemos maravillarnos, igual que el trueno, que todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Bueno, pero en una época se adoró como una divinidad, Thor. Bueno, entonces dice, de este modo podemos decir que el hombre puede conocer a Dios verdaderamente y con certeza en cuanto a su existencia. Y con certeza, pero imperfectamente en cuanto a su esencia. ¿Está claro o no? La esencia no la vamos a poder conocer a más de los demás, ¿no? Este conocimiento se adquiere indirectamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Resulta muy importante no perder de vista tanto las limitaciones del conocimiento humano como la finalidad del hombre, del espíritu humano,
que es un claro indicio de la existencia del absoluto. ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir que tenemos, por favor, que comprender que somos seres limitados, que cuando se habla de humildad se está hablando de eso, no se está hablando de negar cualidades o de negar, pues, ¿qué dijera yo? Esfuerzos. Por ejemplo, tú hiciste tal cosa, no, yo no lo hice. No, eso no es la humildad. La humildad es reconocer que tenemos límites. Miren, pero eso está en Génesis 3, de todos estos árboles pueden comer, menos de este. Tienes límite. Estás puesto en un paraíso, estás puesto en una belleza, pero tienes límites. No puedes abarcarlo Y el todo. ser humano, siento que necesita. No, pero tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente que lo tiene. Creo que ese es el problema actual, que no estamos reconociendo nuestras limitaciones. Entonces, Es que a un niño que uno no le pone límites, se va así. pero a un niño, a un joven, a un anciano, a un anciano. A mí mis hijos, bueno, yo ya soy anciana. No, de veras, mi hijo me dice, tienes que respetar tu edad. Eso quiere decir, mamá, tienes límites, no puedes hacerlo. Anoche, es que yo vivo en San José y estamos de feria. Entonces yo ayer quería ir a la feria en bicicleta. Entonces le dije yo, ¿puedo ir a la feria en bicicleta, Claudia? Solo... No, yo también estoy entendiendo mis límites. No, pero sí. Sí, pero no es el tráfico como aquí. Sí, respetan a Ok, no, pero vamos pues. Pero vean que no es solo los niños, es la humanidad entera tiene que entender que tiene límites y tiene que saber cuáles son los límites. Y si uno no lo sabe, pues yo en parte de la prudencia fue preguntarle a mi hijo, ¿puedo ir en bicicleta? Y solo esa es la respuesta. Y solo me miró y dice, tienes que respetar tu edad, me dijo. Entonces, no es útil, bueno, espérense, dice, entonces, el espíritu dice, resulta muy importante no perder de vista tanto las limitaciones del conocimiento humano como la finalidad del hombre. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es? ¿A qué venimos a este mundo? A tener mucho dinero, a demostrarle a todo el mundo que, como dice hoy la palabra, somos empoderadas. Dice, ¿será ese nuestro destino? Bueno, nuestra finalidad del espíritu humano, que es un claro indicio de la existencia del absoluto. Nos es útil reconocer estas limitaciones, redimensionarnos a nosotros, así el conocimiento en cuanto tal, y lo consideramos en función del ser. O sea, todo esto que hay, que somos, que tenemos, lo redimensionamos, lo ponemos en nuestra dimensión. Sí, está bien, pues, si quieres hacer tal cosa, hazlo, pero no te pongas en riesgo, porque ¿cuál es tu fin? ¿Pasar tirada en la cama porque te atropellaron o ¿Cuál era la feria? Y con buscar churros, eso quería yo. Esa era la meta, pero porque churros me iba a quedar tirada en una cama, ¿sabes? ¿Ves? Tenemos que redimensionarlo. Y dice, redimensionamos así el conocimiento en cuanto tal lo que conocemos, porque claro, sé manejar bicicleta, puedo llevar, te puedo tener, pero lo tengo que redimensionar a mi realidad. Y dice, luego dice, es un claro indicio, no, espérenme, y lo consideramos en función del ser. Esa redimensión la consideramos en función al ser. ¿Qué quiere el ser?
Ser no quiere que yo esté ahí tirada, quiere que seamos felices. Se fija, pero fíjense cómo de esto van saliendo muchas consecuencias de cómo entender, porque la gente dice, es que es voluntad de Dios que yo esté aquí tirada en la cama. No, no es voluntad de Dios, fue por ir a comprar los fue por otras razones, pero así hacemos casi siempre. Así como el efecto que vemos en las sensaciones primarias, se las atribuimos a Dios, así cuando no tenemos a quién atribuirlo lo que nos está pasando y no reconocemos, pues no reconocimos nuestras propias limitaciones, ¿qué hacemos? Se las atribuimos a Dios. Es que Dios, es la voluntad de Dios, dice la gente la mayoría de veces. No es la voluntad de Dios. No hicimos nada. Sí. No, por ejemplo, un desastre natural. Volvemos otro, no, pero es lo mismo. No es la voluntad de Dios. Es que han habido una serie de efectos. Hay muchas cosas. Un tsunami es porque ya se derritieron los polos. Podría ser, y hay que ver ese documental explica también ese tipo de cosas y cómo nosotros se la atribuimos a un ente. No entendemos si se lo atribuimos, pero la lógica está. ¿Por qué se lo atribuimos? Porque es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Como catástrofe, si ustedes quieren, y al no entender le atribuimos ese mismo efecto que estamos viviendo, se lo atribuimos a Dios. Pero anteriormente hemos estudiado que ese efecto no es Dios, que podemos afirmar su existencia, pero tenemos que negar que esos efectos sean directamente de Él. Fíjense que yo le estoy dando mucha importancia a esta página porque si de verdad lo comprendemos, nosotros vamos a entender la Sagrada Escritura, cómo van utilizando ellas las formas humanas en el caso de la tradición yavista, los elementos en el caso de la tradición eloísta y lo sacro en la tradición sacerdotal. Y como el Deuteronomio también nos dice que tenemos que dar una reinterpretación de acuerdo a nuestras circunstancias y a nuestras épocas, sin apartarnos de la revelación, pero con un lenguaje diferente. La Biblia se va a aplicar a cada época. Pues es la revelación, es Dios quien se revela. O sea, ya no es a través de lo que vamos sintiendo, ni de los efectos, sino ya es una verdad revelada. Pero en la clase anterior vimos el problema del lenguaje. ¿Cómo vamos a transmitir esa experiencia que primero la tuvo Abraham, que después Isaac, que después Jacob, que después Moisés? ¿Con qué palabras? Y fue el ejemplo del sillón. Era muy difícil, y eso que estamos hablando de un sillón, decíamos hace 8 días. ¿Cuánto más de Dios? Bueno. Entonces, luego dice aquí, esta premisa, o sea, este principio, una premisa es un principio, de humildad es necesaria para acceder al conocimiento de Dios. ¿Cuál premisa de humildad? Pues el de la limitación, que somos creación, que somos criaturas, que somos limitados, que no podemos saberlo todo, que no podemos hacerlo todo. Entonces dice, esta premisa es importante tenerla en cuenta para acceder al conocimiento de Dios, incluso desde un punto de vista simplemente natural. ¿Sí? No tiene que ser tan místico, una cosa así como sencilla, ¿verdad? Bueno, se hace evidente una aporia. Es una paradoja. Una aporia es una paradoja. Una paradoja es algo que no es totalmente evidente. Es como contradictorio. Una paradoja es como algo contradictorio. Entonces, aquí dice una desproporción. Porque Dios es mayor que la criatura espiritual. Es más que el hombre, evidentemente, ¿verdad? Eso pues, yo creo que ya, eso no tenemos la menor duda. Sí. ¿Verdad? Y claramente entendemos en la tradición ya vista que cuando baja Dios al jardín y busca,
que es una manera de decir que Dios está presente en la historia, pero está utilizando antropomorfismos, ¿verdad? Entonces, creo que esto es como claro, que Dios es mayor que la criatura y del hombre. Pero o sea, el hombre, pero es para Dios. O sea, Él es nuestra Esa es amiga. la paradoja. O sea, Dios es mayor que nosotros, pero nosotros somos para Él. Lo que dice San Agustín, nos hiciste para ti y nuestro espíritu y nuestro ser está inquieto hasta que volvamos. Esa es la paradoja. Que siendo Él todo lo que no hay palabras para definir, nosotros podamos decir, por ejemplo, Dios necesita del ser, por ejemplo, que es una paradoja, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero nosotros decimos, Dios necesita del hombre para realizar su proyecto. ¿Y por qué? Pues porque para comunicarse ha necesitado, otra vez usamos la palabra, ¿verdad? Paradoja. También es sentir que cada uno es especial para Dios. O sea, ¿cómo es que, o sea, somos millones en el mundo y Él conoce a cada uno? Bueno, ahí solo vemos esa inmensidad, porque todavía estamos pensando en nuestra era, pero es la humanidad desde siempre, o sea, no es solo en nuestro momento actual. ¿Cuánta humanidad ha habido, incluso desconociendo, pues, estas realidades? Y sin embargo no han sido abandonadas. Justamente yo miraba eso otra vez en el documental de ayer, porque cómo descubre el fuego, cómo lo descubre en la inmensidad de la oscuridad. Es que de veras es increíble cuando uno ve todo lo que ha pasado en la humanidad. Bueno, yo digo que lo descubrió en la naturaleza. Sí, pero es lo que les dice ahí constantemente. Era poco probable. Es poco probable que pasara. Mire, pues, hay dos palabras que la gente confunde, probable y posible. Posible es que puede existir la posibilidad de que suceda, ¿verdad? Y probable es que no podemos probar cómo es que sucedió, porque como digo yo en otras clases, no está CNN para decir en este momentito el hombre está descubriendo cómo se hace. Entonces, hoy se nos facilita probable como comprobable y posible como posibilidad. Entonces las personas la utilizan de forma diferente, pues la utilizan las dos casi que muy iguales, pero son diferentes. Una es probarlo y otra es posibilidad de que se suceda, ¿verdad? Entonces dice, es una equivocación decir que somos como Dios, pero sí podemos decir con verdad que somos para Dios y que una de las grandes ofertas de Jesucristo es esa, ser camino. Yo soy camino, verdad y vida. Es decir, Él es el camino para Dios, es la verdad para conocer a Dios. Y Él es también la vida, porque estando en Dios, es lo que dice, vida eterna. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y cómo tiene uno eso? En Dios. Vean que esto tiene sentido en la palabra y en Jesucristo, ¿sí? Esta desproporción, fíjense, ahora vemos que los efectos eran proporcionales, ahora vemos desproporciones. ¿Se fijan? Esta desproporción se ve en el hombre mismo, aún tendiendo a conocer a Dios directamente, lo que es manifestado por el deseo, carece de la luz de la gloria para poderlo conocer así. Y en cambio, siempre se haya dirigido hacia lo sensible. O sea, siempre lo busca en lo que lo puede tocar. Ven ustedes que, por ejemplo, ahora, pues yo lo he visto, cuando pasa el Santísimo, a veces lo exponen y cuando ya
dan la bendición, pasa el Santísimo por el atrio o por el templo, ¿sí? ¿Han visto eso? Y se han fijado que la gente lo quiere tocar, lo toca la custodia. ¿Han visto eso? Es eso, el ser humano tiende a lo sensible. Quiere ver, Quiere tocar, quiere ver, tiende hacia eso, siente la necesidad. Y entonces, a veces uno dice que no tiene sentido, pero si va a la escritura, vemos a aquella mujer que tenía hemorragia, ¿verdad? Que piensa, con que le toco, tiende a los... Entonces, no está vetado para nosotros, no es que que nosotros digamos eso no se debe de hacer, o sí se debe, no estamos para eso, para hacer ese tipo de comentarios, pero sí podemos comprender por qué se hace, que es de lo que realmente se trata, de la comprensión de las realidades, ¿verdad? No tanto de los juicios, sino por qué se hace eso, por qué hacen eso las personas. Entonces, ¿por qué se necesita la sensación, verdad? Entonces dice que, y es precisamente esa privación la que constituye al hombre un estado de viandante. ¿Qué significa ese estado del ser humano? De peregrino. Vía andante de un hombre que va caminando, ¿verdad? Lo que pasa es que no ponen más fácil la palabra. Sí. Pero vía andante pareciera una palabra compuesta. Es una palabra compuesta, vía andante, o sea, un hombre que va en el camino, un peregrino, ¿verdad? El ser humano es eso, es un peregrino. Nunca se va a quedar para siempre por estos rumbos. Es decir, en condición de temporalidad. Eso, ahí lo está diciendo de otra forma, ¿verdad? Vía andante es que vamos de paso, pues. No, vamos en el tiempo, no nos vamos a quedar. Esta condición de privación de la gracia de la visión de Dios y de la tendencia a la criatura como camino de conocimiento y realización se debe propiamente al pecado original. Bueno, esto ya es un poco la teología, ¿verdad? El fundamento de la teología, el pecado de origen. Eso ya es una interpretación teológica. La condición humana, yo lo he entendido de esta manera, no sé si ustedes están de acuerdo, pero esto sí es una opinión personal. Yo entiendo que el pecado original lo que hace es que lo cotidiano, lo normal, nosotros lo veamos como algo con mucho dolor, con mucho sufrimiento, tal vez más que dolor. O sea que el pecado original como que hace eso, que nosotros veamos la enfermedad como un castigo, como algo fuera de lo natural, cuando no es fuera de lo natural. Es natural que nos enfermemos, es natural que nos muramos, es natural, todo es natural. Pero esa es opinión personal. Yo considero que el pecado original lo que hace es que eso que es natural, nosotros lo veamos como castigo, como que Dios... Porque el pecado es la conciencia que tenemos de habernos separado de Dios. Entonces, porque eso es el pecado. El pecado es una palabra bíblica. Okay. El pecado es una palabra que está en la Biblia y que su interpretación es el acto que me separa de Dios. Pero soy yo quien hice ese acto, no es Dios. Soy yo. O sea, yo estoy consciente de que yo me separé de Dios. Entonces, si me enfermo, si me pasa eso, yo entiendo que estoy separada y entonces entiendo que Dios me castiga porque me separé. Pero es una mala interpretación de eso. Porque si ustedes se dan cuenta, y eso estaba hablando de los salmos, cuando dice, no me apartes de tu presencia, el Salmo 51, no me alejes tu Santo Espíritu, no me apartes de tu presencia. Eso no lo hace Dios nunca.
Dios no nos aparta, somos nosotros los que nos... Toda la historia de la salvación dice que quien nos apartamos somos nosotros. Dios siempre está ahí, providente, cercano. Jesús en su revelación no dice que Dios es el que se aparta, sino que es el hombre que se ha apartado y por lo tanto tiene que cambiar para regresar. Esa es la conversión, ¿o no? Entonces el lenguaje que se utiliza de que Dios nos está castigando no es porque nos castiga. ¿Por qué nos va a castigar? Si nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado la libertad. Somos libres para hacer el bien. Para eso somos libres. Pero si decidimos hacer el mal, pues es una decisión personal que va a traer sus propias consecuencias. Entonces, todos esos temas tienen que ver con esto, ¿verdad? Cómo es que desde la sensación de la criatura, de lo que está pasando, de lo sensible, nosotros le atribuimos a Dios cosas que Dios no tiene, pero que encontramos en el lenguaje bíblico, pero lo encontramos porque es la manera de decirnos hasta qué punto nos hemos separado. Bueno, entonces... También siempre usamos ese plan de Dios. Sí. Por esto dice, la santidad y la vida espiritual se conciben como una conversión de la criatura a Dios. Y fíjense que aquí está hablando de criaturas, pero nosotros, por Jesús, por méritos de Él, nosotros ya no somos criaturas, somos hijos. Y si hijos, herederos. Pero eso es por Cristo, no por nosotros, no por nuestras capacidades. Hay la importancia de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? En todo caso, dice, resulta particularmente importante mantener que el entendimiento humano conoce verdaderamente la esencia de las cosas. Si yo puedo entender de qué está hecho esta computadora, la mesa, puedo conocer la esencia de las cosas, de los entes como realmente son, aunque de modo abstracto y por lo tanto incompleto. Solo si esto es así, el entendimiento humano tiene a su disposición un punto de apoyo, un punto de comparación real. En este caso, de que el intelecto no conociese las cosas finitas y materiales como son en sí, a fortiori quiere decir como a fuerza, ¿verdad? O como algo realmente es obligado, ¿verdad? A fortiori sería incapaz de conocer a Dios, conocer algo de Dios, porque no tendría ningún punto de partida, ¿verdad? O de referencia para aplicar las comparaciones. La doctrina de la creación corrobora y esclarece esta última consideración. Esta doctrina, o sea, de la creación, ilumina la relación entre el creador y la criatura, entre Dios y los entes finitos. Ambos temas, el conocimiento de Dios y la relación entre el creador y la criatura, están estrechamente unidos. Es decir, que de alguna manera es muy importante esa comprensión y ver cómo hay dos temas importantes ahí y que no están dichos, pero que nosotros podemos sacar como consecuencia. Cuando nosotros usurpamos a Dios, siempre usurpamos a Dios, porque consideramos que pues somos nosotros desde nuestra autosuficiencia los que desarrollamos las cosas. Esa es una usurpación. Pues no es que se lo estemos quitando, sí, porque a él no le podemos, a él no le quitamos nada. Dios sigue siendo Dios y nosotros lo reconocemos o no lo reconocemos. No necesita que nosotros lo reconozcamos para ser Dios. Sin embargo, la usurpación es que aunque nosotros digamos que existe, es una presencia ignorada. O sea, porque es una presencia que ignoramos. ¿Verdad? Es la usurpación. Y entonces, pero les dije que era dos, ¿verdad? La otra parte es la parte de la usurpación
Y hoy se me olvidó la otra parte, que tendríamos que sacar como consecuencia. Y luego en el 3.3, pues estos ya van las palabras más sencillas porque es el tema de la fe. Y hoy que nos tocaba el conocimiento directo que el hombre tiene a Dios, que ya no pudimos ir allá, pero me importaba que viéramos con claridad esta hoja, que la vi un poquito complicada. Bueno, Sí, estuvo muy bueno. así es que Estaba para teología. para filosofía. Así es que las dejo porque por eso empezamos a las -10 para terminar a las -10 para tener el tiempo del otro grupo. No sé si tienen alguna duda, preguntas antes de partir. Creo que se me No, durmió. Betsaida, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que tengan feliz fin de semana, entonces un abrazo. Gracias. Gracias, igual. Sí.